Hola, ¿qué tal? Soy Iván F. Mula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar de Midsommar, la segunda película de Ari Aster, un director y guionista que nos deslumbró el año pasado con Hereditary, al menos a mí, ya que es un director bastante polémico que divide mucho al público. Lo hizo el año pasado con Hereditary, la mayoría de la gente creo que le gustó, le fascinó, aunque quizás el público está bastante dividido, como digo, así que sí que hay una gran parte del público que le gustó mucho, pero otra parte que la odió, le pareció una tomadura de pelo y una birria. Algo parecido creo que pasa con esta segunda película de la que os vengo a hablar hoy. En la película, una pareja estadounidense que no está pasando por su mejor momento acude con unos amigos al Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia. Lo que comienza como unas vacaciones de ensueño en un lugar en el que el sol no se pone nunca, poco a poco se convierte en una oscura pesadilla cuando los misteriosos aldeanos les invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas. Quiero decir dos cosas para empezar. La primera es que en un momento en el que nos quejamos tanto de que hay un exceso de nostalgia y un exceso de ideas repetitivas, de secuelas y de franquicias, creo que el género de terror está siendo un verdadero oasis en este siglo XXI, donde estamos encontrando piezas originales, nuevas, innovadoras, y seguramente es el género que está en mejor estado de forma en cuanto a historias originales. La explicación de este fenómeno, más allá de los nombres que podamos citar con más o menos talento, está en que la gente está yendo a ver estas películas. Estas películas, el género de terror está teniendo en general mucho éxito, incluso las malas. Esto permite que se pueda arriesgar más porque los estudios no tienen miedo de financiar un guión arriesgado en una película de terror porque generalmente funcionan bien en taquilla, así que creo que ahí está un poco la clave. La segunda es que el género está en constante expansión y creo que Midsommar es un buen ejemplo de eso. Podríamos citar también otras películas como La Bruja, It Follows o incluso el cine de Shyamalan. Eso no quiere decir que estas películas no sean del género de terror. El hecho de que tengan drama o que mezclen elementos de otros géneros no quiere decir que no sean terror, quiere decir que el terror tiene más posibilidades de lo que creemos, así que para mí el debate no tiene demasiado sentido. Para mí claramente Midsommar es una película de terror y hasta ahí es todo lo que tengo que decir sobre esto. Por lo demás es una película peculiar, extraña, distinta, que seguramente no va a gustar a una gran mayoría de gente, que se va a sentir timada y que va a creer que esto no es una película de terror o va a decir que es una estafa. A mí sinceramente la rareza que es esta película me resulta fascinante, pero entiendo que no es una película para todo el mundo, así que tenéis que ir preparados. Incluso me parece que es mucho menos accesible que lo que fue Hereditary, que al final utilizaba elementos más vinculados al terror típico, como por ejemplo la oscuridad o los sustos. En este caso tenemos algo totalmente diferente, así que si os atrevéis a acercaros a esta película, tenéis que tener claro que os vais a encontrar algo diferente. Para mí lo mejor de la cinta es el prólogo, claramente es impecable, incluso tiene entidad propia, parece un cortometraje de terror autónomo y está mucho más conectado quizás con la película Hereditary. En cierta manera este prólogo es una especie de puente entre la primera película del director, Hereditary, y esta otra. Lo que echo de menos en la mayor parte de la película, más allá del prólogo, es que me produzca las emociones y lo que me produce el prólogo mismo, que contiene unos elementos que después desaparecen. Es la elección del director, pero yo no puedo evitar echarlo de menos. Así que lo que es en el grueso de la película se dedica a contarnos una historia de terror básicamente atmosférica a plena luz del día, cosa que tiene mucho mérito, con muchas escenas fuera de foco, fuera de cámara, donde tú tienes que imaginarte lo que ha pasado aunque no lo ves, y eso te genera una cierta ansiedad como espectador. Creo que eso es valiente y sofisticado y precisamente encaja muy bien con el estilo visual de la película. Ari Aster, aparte de ser un tío atrevido, demuestra que es muy hábil con la cámara y sobre todo con el estilo visual, con la generación de imágenes que nos pueden resultar hipnóticas, perturbadoras y que no nos dejan apartar la mirada de la pantalla.
A mí la película, incluso al principio, cuando prácticamente no estaba pasando nada, entre comillas, me tenía totalmente atrapado. Conseguí entrar en ese mundo y no me sacó en ningún momento. Estas tradiciones, estos rituales, esta gente extraña, sobre todo por cómo está grabado con estos planos cenitales tan interesantes, ese ritmo más o menos pausado pero inquietante, a mí me consiguió fascinar. Me parece que la película en ese sentido es cautivadora. Lo que sí que creo, aunque para mí la película es un sí, es que al director en cierto momento se le va todo un poco de las manos y creo que no consigue controlar un poco lo que nos estaba contando. Creo que es muy arriesgado la introducción del sentido del humor. Esto es también un debate que veréis seguramente en Twitter. Hay gente que comenta que produce risa cuando no debería, o que produce incluso vergüenza ajena, un poco como si esta risa que nos produce es por errores en la película, como si está mal hecha y por eso nosotros nos reímos. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Creo que el director no está creando chistes, no está creando gags, es decir, no está haciendo una comedia, pero sí que está planteando muchas escenas desde el sentido del humor, y ahí creo que otra vez arriesga un montón y está muy en la línea, pero creo que dentro de que es una película de terror es muy interesante que apueste por eso, porque nosotros como espectadores que estamos viendo lo que ocurre ahí, tenemos esa extrañeza, la misma que los propios turistas protagonistas que están asistiendo a eso, y por lo tanto nuestra reacción también puede ser, ¿por qué no?, la risa, una risa que en cierto momento se nos puede congelar. Yo hubo algún momento de la película en que solté alguna carcajada, pero no fui el único, porque en momentos también el cine, la sala completa me acompañó, pero yo eso no lo veo como algo negativo, sino al contrario, como parte de la peculiaridad de esta película de terror, que es tan distinta. Como negativo diría algo de lo que yo esperaba de la película y no tanto de lo que la película es, algo que siempre es injusto y que habla más de nuestras expectativas que no de la película o de sus errores, pero en cualquier caso lo quiero compartir con vosotros, y es que en el fondo me da la sensación, y si la veis creo que estaréis de acuerdo conmigo, en que es un slasher encubierto, y creo que hubiera sido interesante que, sin dejar de ser la película que es, dejara un poquito más de espacio a ese slasher que lleva dentro y nos diera un poco esas escenas que tanto esperamos como fans del slasher, y que directamente abrazara al subgénero de una forma un poco más abierta o evidente. La película decide no hacerlo, probablemente porque quiere ser una película distinta, pero yo, tal como iban transcurriendo los acontecimientos, de verdad que hubo un momento que lo eché mucho de menos. Así que ya sabéis, yo os animo a verla, aunque con todas las precauciones del mundo, sabiendo que es una película rara, atípica, que no es la típica película de terror que podríamos esperar, que es como Hereditary, pero más arriesgada todavía, y todo lo demás. Es decir, ir preparados y con la mente muy abierta a un poco a dejaros llevar por lo que veáis en pantalla, y nada más, ir a verla y después me contáis. Tened en cuenta todo lo que he dicho y sobre todo lo del sentido del humor. Justamente algo que comentaba estos días, que me parece una lástima que ya no se sigan haciendo películas de Scary Movie, porque esta película, Midsommar, le daría muchísimo material y lo pasaríamos en grande con ella. Me parece difícil puntuar la película, pero dado que es tan arriesgada y a mí me ha parecido tan fascinante, le voy a dar una puntuación de un 8. Y esto es todo por mi parte. Ahora os toca a vosotros. Si habéis visto la película y estáis bien, para dejarme un comentario, podéis hacerlo aquí debajo en el canal de YouTube o escribirme por mis redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Decidme lo que os ha parecido la película, y si no la habéis visto todavía, me gustaría saber ¿qué creéis que es esta película? ¿Qué esperáis de ella? Si habéis visto Hereditary, ¿qué pensáis del estado de forma del cine de terror en el siglo XXI? Esto es todo por mi parte. Dadle un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias, como siempre, por ver el vídeo hasta el final. Yo soy Iván Efemula y nos vemos en los cines.